Simbólica asociada a las vivencias en el territorio es una construcción también del rol docente y genera lo que cada uno de quienes estamos habitando las instituciones de formación en educación vamos construyendo como identidad profesional. La idea de este tipo de producción de conocimiento localizado, contextualizado en el territorio, es una propuesta de deconstruir lo que está planteado de forma centralizada y hegemónica en los planes de estudio como perfil profesional y tratar de aterrizar esa concepción única con sus matices asociados a lo social y a lo cultural específico de un determinado lugar. Para hacer este recorrido parto de la idea que propone Bourdieu, que es el concepto de hábitus. Ese concepto de hábitus nos permite pensar que la docencia implica la incorporación inconsciente de ciertos conocimientos y prácticas que vamos convirtiendo en tradiciones y que nos hacen interactuar en el campo profesional. Ese hábitus, esa habituación que vamos teniendo y que va quedando automatizada de alguna manera en nuestro inconsciente en cómo nos relacionamos con nuestra profesión, es al mismo tiempo una herramienta que nos permite actuar en la realidad cotidiana, pero que también nos dificulta la reflexión y la revisión pedagógica necesaria en nuestra profesión. Dicho en palabras más sencillas, cuanto más nos acostumbramos a ejercer la profesión, nos habituamos a ejercerla de determinada manera, eso puede dar lugar a menor reflexión, menor introspección de cómo es que ejercemos esa profesión. Entonces, partiendo de que construimos un hábitus, el diálogo con el otro concepto que es el de las representaciones sociales nos permite justamente desarmar ese hábitus y pensarlo como una construcción colectiva que se da en el territorio y no solamente en la institución educativa donde nos formamos para ser educadores, que intervienen diversos actores individuales, grupales y diversas instituciones educativas y de otra índole, y que eso va construyendo una determinada comunidad educativa particularizada y que no es igual en los diversos territorios donde se va construyendo. Entonces, para explicar muy brevemente el concepto de representación social, me posiciono acá en la versión inicial de ese concepto, que es de Strauss en 1979, es un concepto que ha ido desarrollándose desde la teoría y la investigación y que nos aporta una herramienta útil para la investigación en educación y lo que es la investigación formativa a lo largo de toda la carrera. Los puntos clave de esta cita que tengo acá de Strauss son que la representación, toda representación social es lo que nos permite interpretar el entorno donde estamos situados, un entorno que es físico y es social. Nos permite interpretarlo, hacerlo inteligible para poder actuar e integrarnos en esos espacios sociales y físicos. Y que las representaciones sociales se construyen siempre a través de interacciones sociales en grupos donde participan en esas construcciones los individuos, cada uno con su propia trayectoria, sus propias significaciones, pero que se van construyendo lo que podemos llamar una imaginación colectiva. Y desde esa idea es tratar de empezar a comprender lo que es el rol docente construido cotidianamente a través de estas interacciones. Acá hice un gráfico que la idea es demostrar cómo las diferentes variables van interactuando
constantemente la construcción de este imaginario colectivo de lo que es el rol docente, el perfil profesional, está compuesto siempre de un sistema de valores, ideas, prácticas que ejercemos cotidianamente en las diversas instancias donde tenemos interacciones sociales que involucren la docencia, que involucren la educación. Y esas interacciones no suceden solo acá en la institución donde nos formamos. También están construidas a partir de una serie de experiencias personales con las que cada una llega a esta formación y que tienen una significación propia para cada individuo, pero que a la vez es una significación colectiva. Y eso nos permite interactuar cotidianamente en lo que tenemos que hacer como estudiantes de formación en educación o como educadores ya formados. Este diálogo entonces con el hábito profesional y las representaciones sociales que se van haciendo sobre la profesión implica reconocer el diálogo íntimo que hay entre el mundo objetivo en el que nos movemos y lo que es nuestra realidad subjetiva de cómo lo interpretamos. Y esa realidad subjetiva nunca es exclusivamente individual, pero tiene que considerar lo que es la trayectoria vital de cada individuo, desde la cual le da un simbolismo a esa construcción. Entonces, tenemos acá algunos aspectos que señalo, ¿no? Las representaciones sociales son aspectos simbólicos compartidos, se van construyendo a nivel comunitario, a la vez implican la agencia de cada una de nosotras que tomamos esas construcciones, las resignificamos y a partir de ellas actuamos. También implica resistencias culturales de lo que se propone como formación y que pueden tener conflicto con lo que llegamos a la formación, con esas representaciones que forman parte de nuestras trayectorias previas a la formación en educación. Y es parte de lo que configura nuestra identidad profesional. Acá me detengo brevemente. La identidad profesional vista en esta relación de lo objetivo y lo subjetivo es parte de un aspecto que tenemos como personas, como individuos. Se construye en relación a otras serie de vivencias que hemos tenido con lo educativo en el territorio que habitamos. Y también lo que compone la representación social, esos conocimientos, esas prácticas, esos rituales que vamos repitiendo, que van configurando el hábitus que definía Bourdieu, son transmitidos generacionalmente. Se mantienen en el tiempo más allá de la trayectoria que hacemos dentro de cada institución educativa. Y bueno, esta forma de pensar la profesión para mí es una propuesta de ampliar y profundizar la mirada educativa y poder resignificarnos continuamente. Estoy pasada de tiempo, ya voy a apurar. No, dale tranquila. Bien. El otro aspecto que quería incorporar es cómo hacer esta construcción de conocimiento de lo que son las representaciones sociales de la profesión. Parto de reconstruir a partir de las trayectorias territoriales de los estudiantes que transitan la carrera, tratando de captar las características propias del territorio a partir de cómo lo han vivenciado esas personas. Entonces implica esta relación continua entre lo que sucede acá, lo que sucede en las diversas comunidades que participamos cada uno de nosotros y significado a partir de lo que cada uno entiende como su trayectoria vital que lo llevó en algún momento a elegir esta formación. Esas representaciones sociales sostengo que están presentes al entrar a la institución, van a estar
a lo largo de toda la formación y van a estar presentes al egreso configurando una identidad profesional. Por lo tanto, esto tiene un impacto curricular. Esto nos interpela porque complejiza lo que trabajamos en la formación en educación, cada uno de los formadores. Bueno, ¿cómo estoy planteando hacer esta investigación que está en curso, todavía no está terminada? Las preguntas orientadoras desde las que inicio la investigación es qué representaciones sociales construyen los estudiantes sobre la profesión docente a lo largo de la carrera, tomando en cuenta el inicio. Ya se entra a la carrera con ciertas representaciones sociales sobre lo que eso significa. Y cómo se vinculan esas representaciones con las que ingresan y van transcurriendo la carrera los y las estudiantes con las prácticas de enseñanza que proponemos los formadores. Esto lo voy a pasar muy rápido, pues simplemente es para evidenciar desde qué enfoque teórico-metodológico estoy posicionando esta investigación, tomando lo que plantea Strauss en el año 67, la teoría fundamentada, una construcción de conocimiento inductivo a partir de la praxis, y no desde la teoría, construida a partir de las narrativas, los discursos que los sujetos que son parte de la investigación van narrando y significando sobre sus trayectorias vitales y educativas concretamente, y también incluir como parte de esa producción de conocimiento la subjetividad de quien está investigando, porque también la propia investigación implica en sí misma una vivencia territorial y una forma de introspección sobre cómo se ejerce la profesión. El enfoque elegido que corresponde con esta forma de construcción de teoría es cualitativo, es un diseño flexible, recursivo, donde constantemente se busca la comprensión de lo que los sujetos están transmitiendo y viviendo dentro del contexto territorial. Y acá tengo en rojo, para señalar un poco la importancia, conclusiones preliminares, porque en este momento estoy justamente en esa etapa del análisis. Lo que me permite ahora compartir con ustedes son estas dos conclusiones muy superficiales aún, de que hay un núcleo fuerte de lo que es la representación social sobre lo que es ser educador, sobre lo que es ser docente, con el que se ingresa a la carrera, y ese núcleo prácticamente no tiene alteraciones a lo largo de la formación. Lo que sí se va alterando son algunos elementos prácticos de cómo alcanzar ese núcleo, algunas cuestiones que tienen que ver con directamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que se van formando en el contexto específico de una determinada comunidad. En ese núcleo estable que no cambia dentro de la trayectoria educativa, hay formas en las que se entienden los vínculos docentes-estudiantes, hay formas en las que se entiende que las emociones intervienen en el ejercicio de la profesión, hay formas de entender el lugar que ocupa y la importancia que ocupa el conocimiento, y hay una idea fuerte de concebir la profesión docente como una misión de intervención en lo social y en lo formativo de otros individuos. Por último, entonces, les dejo algunas reflexiones que creo que permiten esta investigación y que nos interpelan de alguna manera en clave territorial. Conocer qué representaciones, comprender qué representaciones profesionales son con las que ingresan y con las que egresan, a partir es preguntarnos cómo es que se construye ese perfil profesional desde lo territorial, desde las particularidades de las comunidades en las que cada uno y cada una de nosotros hemos ido participando antes de llegar acá y continuamos participando a lo largo de la carrera y en el ingreso,
Y una pregunta que me parece que es fundamental en el objetivo que planteo de la investigación es cómo nos interpela como formadores estas representaciones que los estudiantes traen y que en muchos aspectos no queda inalterada a lo largo de toda la profesión. Cómo nos interpela en la forma en la que nosotros estamos formando a los educadores. Y por acá termino y le paso la palabra a mi colega Cristian. Muchas gracias. Tocaste el HDMI, fue eso. Ahí. Ahí. Bueno, buenos días a todos. Yo cito usar el micrófono porque indudablemente no voy a poder hablar, sino yo vengo en representación vengo porque he participado ya en los eventos anteriores y porque la compañera Sandra acá me ha pedido la presencia en años anteriores y este año estoy indagando también en otros espacios como dentro de formación docente, como es los institutos de formación docente, o sea que en primer año en la formación de magisterio, y me he encontrado con vivencias que a veces me preguntan qué siento cuando entro en magisterio, es como yo digo que es como volver a la escuela, nuevamente, y es el recordar, y es el revivir, y es como estos espacios muchas veces que sirven para como decía Morén, va a ser como mi guía, espacio para repensar lo pensado. Yo siempre tengo como esta particularidad de que más que respuestas, trabajar a partir de la experiencia e intentar dejar preguntas. Y creo que las preguntas van un poco en consonancia con lo que trabajaba David recién, y que tiene que ver con cómo incide el territorio, específicamente acá. Como ven, venimos de Maldonado, yo soy rochense, vale hacer la aclaración, yo nací acá en Rocha, pero ciudad de Rocha, pero bueno, tengo una experiencia ya de hace mucho tiempo en formación docente en el territorio de Maldonado. ¿Cómo incide? Y esto es a partir de muchas interrogantes que van surgiendo, sobre todo en la formación de magisterio. Por ahí los compañeros de la mesa anterior fueron estableciendo algunos conceptos vinculados con lo geográfico y lo histórico. Yo no me quiero meter demasiado con eso, ¿sí? La idea de hablar del territorio, el territorio no como base física, sino el territorio como ese entramado complejo, como dice Morén, de interacciones, de retroacciones, que comprende todo esto que es ese entramado social, cultural, es un entramado muy diverso.
enfocar el territorio con esa mirada, decimos, con esa mirada de la complejidad, el territorio como un espacio complejo. No me quiero adelantar, pero más adelante yo este año lo que voy a hacer es controlar el tiempo porque sé que suelo pasarme y quiero tomar el tiempo de la compañera. Pero un poquito hacer énfasis en esto de las particularidades esas que moldean a los futuros educadores y que nos moldean a nosotros mismos, porque los territorios, como decía la profesora recién, la colega recién, nos va moldeando y nos moldea a tal extremo que, bueno, capaz que no es que llegamos a desconocernos, pero sí que esto es como nos planteaba en algún momento Rebeca Nijovic, que es esto que, ya que el colega por allá hacía alusión a las prácticas educativas, esto de reflexionar sobre las praxis y de ir reconstruyéndonos permanentemente en relación al territorio. Un pantallazo más o menos de lo que es la oferta educativa pública en Maldonado, para tener en cuenta, esto es solo público, para tener en cuenta la complejidad de estos procesos de heterogeneidad, de diversidad, que se plantean en estas representaciones. Estoy tratando de vincularlo con lo que trabajaba David también, esas representaciones que nos hacemos en torno a la formación docente y a la formación de futuros docentes también. O sea que ahí nosotros tenemos un pantallazo de cuántas escuelas o cuántos centros educativos de inicial y primaria tenemos en Maldonado. CES dice, Dirección General de Enseñanza Secundaria, y ahora el Consejo no ha vuelto, pero esperemos que sí. Y tenemos también técnico profesional. A esto tenemos que agregarle también otra complejidad, que son las instituciones privadas, sobre todo en territorio y en Maldonado, que han florecido mucho y siguen floreciendo en los últimos tiempos. Tenemos que agregarle 13, 14 instituciones públicas o habilitadas, más para que ustedes también, para que nosotros podamos comprender esta cuestión de la heterogeneidad a la cual nos enfrentamos. Yo quise hacer como dos pantallazos, dos bloques. Por un lado, la formación de maestros, y por otro lado la formación de profesores. Nunca puse el reloj. Pero bueno, pregunta. A veces afirmamos que los futuros educadores están vinculados, están intrínsecamente relacionados con la realidad social. Y lo afirmamos. Pero yo pongo a modo de preguntas. En realidad, los futuros docentes, y esto yo traje un grupo de estudiantes del IFD de Maldonado, y algunas preguntas que se hacen son las preguntas que yo he venido escuchando hace mucho tiempo. ¿Cómo abordamos determinados temas? ¿Por qué traje a las compañeras, futuras colegas? Porque nosotros también tenemos la diversidad en el aula. A mí me hubiese encantado hoy haber traído a Dayana, que es una estudiante de persona sorda, que tenemos en el Instituto Profesional Siempre Maldonado. Pero bueno, la realidad no nos permitió que pudiera venir, pero seguramente vamos a tener la posibilidad de conocerla y poder interactuar con ella. A la pregunta si estamos preparados para abordar la heterogeneidad, bueno, yo siempre digo que yo me siento diverso. Me siento diverso en ese sentido de que muchas veces no encuentro cómo abordar o cómo llegar o qué tipo de herramientas utilizar para poder abordar la heterogeneidad. Las aulas son diversas. Eso es una realidad. Maldonado creo que es el ejemplo más claro de todo esto. Vemos en Maldonado cómo nos enfrentamos a este tipo de realidades, contextos escolares diversos, y esto es escuelas rurales, escuelas urbanas, me corrigen,
escuelas aprender, no son más de tiempo extendido ni de tiempo completo, ¿no? Sí, Hay hay tiempo completo, aprender, sí. Aprender también. Eso yo, por eso digo que yo, mi entrada al magisterio ha sido este año, yo estoy aprendiendo con ella también. O sea que por eso digo, la construcción de la identidad, esta construcción y reconstrucción de la identidad también es bidireccional muchas veces. No solamente en el sentido de la formación de futuros docentes, sino nosotros como docentes también nos enfrentamos a esa reconstrucción. La realidad social y económica, Maldonado es, lo decían los compañeros hoy, yo decía que a medida que iba escuchando, me iban sacando más buenos contenidos que tenía para trabajar. Maldonado decía, es un polo atractivo, y es un polo de atracción y que tiene que ver con lo que muchas veces los compañeros hicieron en las oleadas migratorias, tanto internas como externas. Nosotros nos encontramos en las aulas con estudiantes de diversas procedencias y de diversos sectores sociales. Acá hablamos de que las diferencias también las vemos en nuestras aulas, también desde lo social y desde lo económico, y a veces las diferencias son extremas. Hay quienes mucho tienen y quienes nada tienen. Y esto creo que las escuelas, propiamente dicho, acá el término escuela, no como institución educativa, sino una escuela, en las escuelas se evidencia mucho más todo esto. Y yo creo que las futuras maestras y maestros, de esto no estoy mintiendo cuando estoy haciendo esta información, y cómo esto se vivencia en el día a día. También los compañeros hacían esto, decíamos, polo atractivo, cómo se mueven las personas hacia Maldonado. Tenemos multiplicidad de extranjeros. Alguien me comentaba hace poco, estudiantes rusos, estudiantes ucranianos. Estamos viendo acá con más intensidad. Y la pregunta muchas veces que yo me hago es, ¿estoy preparado para? Y cómo transmitimos eso nosotros a nuestros estudiantes que van a ser futuros educadores. ¿Estamos preparados para atender la diversidad y la heterogeneidad? ¿Qué herramientas tenemos para hacerlo? Y bueno, es complejo. A veces decimos que cuando nos sentimos como en ese limbo de si estar y aparecen esas preguntas, si estamos preparados o no, bueno, ahí es que empezamos a desplegar nuestra creatividad. Creo que es como una vía de escape para seguir como reconstruyendo esas representaciones que vamos haciendo del docente. También identidad cultural y patrimonio, decían los compañeros, hoy nos invitaban a escribir. Bueno, yo es un poco lo que le digo a los estudiantes. Escriban, evidencien, registren, involúquense, que es así como le vamos dando un significado y un resignificado al rol docente. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos, y no solamente se ha hablado, sino que se evidencia el desprestigio del rol docente que ha sido y que sigue siendo como vapuleado, pero yo creo que está en nosotros también esto de resignificarlo, darle esa vuelta al estatus inicial, al estatus del rol inicial. Por otro lado, magisterio, por un lado, formación docente para profesores por otro. Recuerdo un compañero de nuestra generación, allá con mi compañero Viera, que volvió al SER como docente. Yo llevo ya 12 años trabajando en el SER del Este, y volvió al SER como docente y sintió como ese vacío. No sintió ese sentido de pertenencia que teníamos nosotros cuando éramos 70, 80 en un grupo, y las aulas estaban llenas y los pasillos llenos de gente. Hoy prácticamente nos encontramos con escenarios vacíos, y eso hace a esto mismo de decir, siento que falta algo. Cuando volvemos a nuestra casa,
decía compañero, porque yo soy egresado del Centro Regional de Profesores también, y cuando volvemos a nuestra casa y vemos esas realidades, bueno, sentimos que algo falta. ¿Y quién falta? Falta el otro. Y faltan esos otros para poder construirnos con ellos. Son válidas todas las formas, yo siempre digo, y eso garantiza derechos de las personas, mejor aún, pero necesitamos el contacto con el otro, porque es con el otro que vamos construyendo y reconstruyendo sus procesos identitarios. La formación docente para profesores en Maldonado era más heterogénea, sigue siendo heterogénea porque es regional. O sea que no solamente tenemos que pensarlo en clave de territorio local, sino que en clave de territorio regional. Y todo eso que confluye, que yo siempre digo que es bueno a veces reflexionar sobre las experiencias, ponernos en el lugar cómo fuimos construyéndonos como docentes con esos otros, cuando éramos muchos y teníamos que compartir espacios en común. Y la riqueza que surge cuando compartimos espacios en común. Además de todo eso, no solamente espacios, sino que cada uno viene con elementos propios de su cultura. Y ahí vemos reflejada también esa multiculturalidad que sigue estando viva y que nos ayuda también en la construcción de los roles y en esos procesos tan necesarios a veces como son los procesos de empatía. En el Centro Regional de Profesores del Este, cuando hablamos de la demanda educativa territorial, sigue siendo regional, pero tiene esa particularidad, que cuando ingresamos a él, aquellos que fuimos parte como estudiantes, nos encontramos que algo falta. ¿Y qué falta? Faltan los otros. Porque la oferta educativa se ha diversificado y bueno, hoy tenemos la posibilidad de poder usar. Bienvenido sea, si sirve para acercar, todo lo que sirva para acercar y garantizar derechos, bienvenido sea, pero nos encontramos con aulas vacías y el silencio ese que a veces abruma. Pero la complejidad territorial sigue existiendo porque hablamos en clave de región, o sea que el Centro Regional de Profesores del Este absorbe estudiantes de todo el región. Por otro lado, que también esto se evidencia en el acceso de los recursos. Muchas veces salimos con la idea de que vamos a enfrentar escenarios donde vamos a tener todos los recursos para desarrollar nuestras prácticas. Y llegamos a instituciones donde no es así. El profesor que decía que la coronilla, pues yo trabajé en la coronilla también, y ahí fue que nos conocimos con el profesor Viera. Y bueno, muchas veces tuvimos que hacer algún esfuerzo, no solamente nosotros, sino también los estudiantes hacían esfuerzos para, y esos recursos con los que nosotros salíamos, yo siempre dije, salí ondeando la bandera del constructivismo y llegué a centros educativos y me di de frente contra muchas paredes, y esas paredes eran otras estructuras, no eran las con las cuales yo me había construido. O había construido mis representaciones, como decía David recién. Por lo tanto, decimos que esto también se evidencia en el magisterio. La diversidad, la heterogeneidad, lleva muchas veces a que en algunos centros vamos a contar con recursos y en otros centros no. Yo siempre recuerdo cuando tenía que escribir, el único recurso que tenía era la voz y una tiza, y tenía que escribir en un trozo de pizarra, porque era el único que tenía. Y ni siquiera teníamos, bueno, esto es impensable, tener esta tecnología al alcance es impensable. Pero el acceso a recursos y oportunidades, esto como decíamos, sí se brindan, pero bueno, a veces los recursos son escasos y hay que distribuirlos y saber administrarlos. Nosotros creo que lo evidenciamos también por esto del acceso a las oportunidades. La oportunidad está. Ahora, tenemos algunos estudiantes que no están pasando bien y por lo tanto necesitan como
como más apoyo, esto de más contención, por parte de quién, no sé, involucrarnos con otros actores, como pueden ser actores comunitarios, y muchas veces también esto sale del esfuerzo de los docentes en esa construcción que vamos haciendo de identidad. Yo no quiero poner ejemplos concretos, pero tenemos casos de estudiantes en el Instituto de Formación Docente que si no reciben apoyo económico seguramente tienen que abandonar los estudios. O sea que esto, y nosotros siempre buscando la forma de ver qué canales, por dónde nos movemos para lograr que no. Porque yo siempre digo, me niego a seguir perdiendo estudiantes. Esto de que, lo decía, esto lo voy a decir al final también, que es ese saludo del señor director del FD. El señor director del FD decía en la primera coordinación que no podemos perder estudiantes por situaciones que el sistema pueda resolver o que nosotros podemos resolver. Y bueno, a veces cuando hablamos de oportunidades, la oportunidad es limitada para algunas personas. Por eso decimos que con estas realidades vamos viviendo, nos vamos construyendo y nos vamos reconstruyendo también. En relación a la interacción con la comunidad y las instituciones, recuerdo un hermoso texto de Frigerio Poggio Tiramonti sobre el cáliz seca de las instituciones educativas, que habla de centros abiertos y cerrados, plantea esa relación entre centros abiertos y centros cerrados, abiertos a la comunidad o cerrados a la comunidad. Y bueno, Maldonado trabaja con un clúster universitario bastante sólido y que además permite estos procesos de interacción. Ahora, a veces acceder también es complejo. Y muchas veces también, yo recuerdo hablar con compañeros y decirme, futuros docentes, decirle que, por ejemplo, están esperando una beca o están esperando un apoyo para poder seguir sus estudios. Y muchas veces hay que recurrir a la comunidad. Recurrimos a la comunidad y la comunidad se integra. Yo trabajo en centros educativos, por suerte, que nos han posibilitado esa posibilidad. Hemos trabajado en algunos proyectos con Sandra también que han implicado a la comunidad. Y esto desde la educación media superior, como el ejemplo de esto, los modelos de Naciones Unidas, que ahora están bajo la órbita de la NEP, pero que comenzamos con esa impronta y eso también implicó salir a buscar puertas, un bolsillo, poner dinero de nuestros bolsillos para llevar a cabo algunas prácticas educativas en beneficio de. Y esto es, yo siempre digo que las relaciones internacionales nos agradece la cantidad de estudiantes que se nos ha enviado en los últimos años a través de estos modelos y de estos proyectos. Por otro lado, a modo de síntesis y de cierre, yo me seleccioné un fragmento de acá de esta hermosa obra que se llama Educar en la Era Planetaria, donde uno de los presidentes es Morel, y que plantea un poco esto que se sintetiza ahí. No me quiero extender más tiempo porque bueno, estoy quitando tiempo nuevamente a la compañera, pero es un poco lo que plantea Morel, ¿no? La misión de la educación para la era planetaria. Fortalecer las condiciones de posibilidad, y habla de estas, de ser protagonistas conscientes. Hoy hablábamos de la construcción de ciudadanía, ciudadanos conscientes. Y el ciudadano consciente es el ciudadano comprometido, es el ciudadano que participa, y que participa activamente. Sobre todo eso. Y comprometidos con esta idea de una educación planetaria. Educar en las sociedades complejas. Educar en la era de, dice Morel por acá, en la era de la globalización. Yo seleccioné un fragmento. No sé cómo voy a hacer para leerlo, pero
excelente no veo. Comienza planteando esto, Moren, aparte tengo lente de contacto, aparte de eso. Y dice, yo quiero respetar la literalidad, porque lo que se puede extraer de este fragmento es hermoso. Dice Moren, la respuesta a la pregunta circular de Karl Marx en su tesis sobre el Führerreich, ¿quién educará a los educadores? Consiste en pensar que siempre existe en distintas partes del planeta una minoría de educadores animados por la fe en la necesidad de reformar el pensamiento y regenerar la enseñanza. Son educadores que poseen un fuerte sentido de su misión. Freud decía que hay tres funciones imposibles de definir: educar, gobernar y psicoanalizar, porque son más que funciones o profesiones. El carácter funcional de la enseñanza lleva a reducir al docente a un funcionario. El carácter profesional de la enseñanza lleva a reducir al docente a un experto. La enseñanza tiene que dejar de ser solamente una función, una especialización, una profesión, y volver a convertirse en una tarea política por excelencia, en una misión de transmisión de estrategias para la vida. La transmisión necesita evidentemente de la competencia, pero también requiere además una técnica y un arte. Necesita lo que no está indicado en ningún manual, pero que Platón ya había señalado como condición indispensable de toda enseñanza: el eros, que es lo mismo, que es al mismo tiempo deseo, placer y amor, deseo y placer a transmitir, amor por el conocimiento y amor por los alumnos. El eros permite dominar el gozo ligado al poder en beneficio del gozo ligado al don. Donde no hay amor, no hay más que problemas de carrera, de dinero para el docente, de aburrimiento para el alumno. La misión supone, evidentemente, fe en la cultura y fe en las posibilidades del espíritu humano. La misión es, por lo tanto, elevada y difícil, porque supone al mismo tiempo arte, fe y amor. Y con eso me despido, ya que hablamos de las divergencias, de la heterogeneidad y de la multiculturalidad con esta imagen. Muchas gracias. Gabriela, agarra el otro, pues ese se está quedando sin carga, apágalo. De agua, a todo el que tengo alergia. Vamos. Bueno, ahora sí, me voy a ir para este lado porque ya me veo que voy a terminar tirando. Vamos a tratar de respetar los tiempos. Buenos días para todos. Primero, gracias por la invitación, por la participación. Esta también es mi segunda vez que estoy acá en esta casa. Y bueno, primero, realmente he cambiado y ya creo que con lo que dijeron los compañeros sería otra ponencia y ameritaría ya empezar a compartir todo lo que ha generado, porque a medida que ellos iban hablando, me iban generando un montón de entrecruzamientos, sí, de situaciones, sí, y a mí me gusta mucho trabajar lo práctico, pero bueno, ahora lo que esto voy a presentar es una mezcla, una mistura, ¿sí?, de dos trabajos de evaluación, uno de la UBA, que se llama Vínculos, Afectos en el Nuevo Orden Global, y después el otro que es, o sea, los uní, y por otro lado
¿sí? El de Claxo, que es cambio climático y nuevas sensibilidades. Entonces, esto es como una... perdón. Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, ahora sí. Bueno. ¿Pero lo de anterior lo escucharon? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, solamente yo no puedo dejar de hacer un comentario, ¿sí? De todo lo que implica las representaciones sociales, ¿sí? Lo que es educar. Yo ahora lo que voy a hacer, mi trabajo es bastante teórico, ¿sí? Y les voy a ir, van a aparecer, creo que alguna palabra nueva puede aparecer acá, y vamos a ir trabajando, lo voy a ir planteando, ¿sí? Y ustedes, si no entienden, voy a tratar de ser lo más sucinta posible. Van a ser 5 conceptos claves, son más, pero es antropoceno, ¿sí? Que ahí no aparece. Bueno, ¿qué pasa con la modernidad, con el capitaloceno? ¿Sí? ¿Qué aportes hacen las ciencias sociales, ¿sí? A esto, a esta mirada? Lo que es descolonizar el capitaloceno, el hábitus, ¿sí? Conquistal y el extractivismo y los regímenes de sensibilidad que generan. O sea, esto como sería el marco más teórico o que transversaliza lo que hemos planteado y en muchos casos, ¿sí? Es lo que hemos estado observando en la visita de las distintas instituciones. O sea, esto ya venía preparado, pero también los invito a los que hemos estado visitando diferentes instituciones y por otro lado, ¿verdad? También todos ustedes están haciendo prácticas también que piensen, se hagan un tiempo para pensar si hay algo de esto que puede estar sucediendo o silenciándose. Pero para empezar, vamos a hacer, a ver si esto sale. Ahí. Invito a mi compañera, a nuestra compañera, porque si hay alguien que sabe portugués, que es su lengua, la tía, en el portugués no voy a leerlo yo. Entonces, este autor, Ayrton Krenak, el año pasado me contactó por el curso y además Sheila, que ahora no está presente, lo conocí y algo que a mí solamente voy a decir algo, es que él plantea, en Occidente siempre se preocupan por el fin del mundo. La pregunta, ¿qué va a hacer cuando este planeta no esté más? Y él plantea, a nosotros, desde 1492 y desde antes, nuestras civilizaciones, nuestras culturas ya han desaparecido. O sea, este miedo que a veces aparece, ¿verdad? Como miedo, ¿qué va a pasar? A muchas culturas, a muchos pueblos, ya les aconteció. Un poco, en parte, para que vayan viendo, que vamos a tratar de descentralizar, ¿sí? Deslocalizar lo que muchas veces tenemos como naturalizado. Justamente, es una construcción social, como dijo la compañera. Entonces invito a Viviane que haga una lectura para todos, ¿sí? Microfone, Viviane. Bom dia. Então, aí, Ayrton Krenak, a vida não é útil. Estamos viciados em modernidade. A maior parte das invenções é uma tentativa de nós, humanos, nos projetarmos em matéria para além dos nossos corpos. Isso nos dá a sensação de poder, de permanência, a ilusão de que vamos continuar existindo. A modernidade tem esses artifícios. A ideia da fotografia, por exemplo, que não é tão recente, projetar uma imagem para além daquele instante em que você está vivo é uma coisa fantástica. E assim ficamos presos em uma espécie de looping sem sentido. Isso é uma droga incrível, muito mais perigosa que as que o sistema proíbe por aí. Estamos a tal ponto dopados por essa realidade nefasta de consumo e entretenimento que nos desconectamos do organismo vivo da Terra. Bueno, entonces vamos a ir, a ver si lo hacemos bien, a esto, ya saben muchos que lo mío no es un tema de edad. Bueno, ¿qué es esto del antropoceno? Vamos a partir de la idea,
¿sí? ¿Qué es el antropoceno? Muchos de acá, y sé que hay compañeros de biología, creo que y tal vez otros, las maestras también, ¿verdad? Que han leído o saben de lo que es el Holoceno, ¿sí? Bien, ahora lo que se ha visto es que ya hemos entrado, ¿sí?, a una etapa que se llama Antropoceno. Esto significa que las actividades antrópicas han generado por primera vez, ¿sí?, impactos en la evolución del mundo, de la Tierra. Nosotros somos la primera civilización o estadio de civilización en que vivimos no sobre lo que hay en la fase de la Tierra, sino lo que hay por debajo. Lo que se llama el capitalismo fósil. Toda nuestra sociedad, ¿verdad? Pensemos todo lo que tenemos en nosotros, tiene un vínculo, ¿verdad?, con elementos que pueden ser petróleo, carbón, ni hablar, ¿sí?, de todo esto de los materiales que usamos, tecnológicos, ¿verdad? Entonces, hoy en día, por eso se plantea que el antropoceno alude al fin del mundo geológico hasta ahora conocido por la humanidad. Refiere a la muerte definitiva de las regularidades del Holoceno y el ingreso a una materialidad completamente incógnita y extremadamente desafiante. Este concepto viene de Krusten y Stormer del año 2000, o sea, ya hace cuartos de siglo que tenemos este concepto. Y esto ha generado distintas alteraciones de nivel físico y también antrópicos, ¿sí? Porque justamente estas alteraciones, estas prácticas han generado cambios, ¿sí?, que implican formas de ver, porque el territorio también es una construcción social mediada por el modo de producción. Mediada por el modo de producción. Entiendo, y me disculpo, sí, que es muy chico, ¿verdad? Pero bueno, algunos conceptos, la idea fue de que tal vez si lo necesitan, pueden bajarlo para las discusiones de estos días. Después tenemos, entonces, a partir de la modernidad del siglo XV, ¿sí?, hay una idea de la naturaleza como objeto, ¿sí? Se toma la naturaleza, nosotros, la necesidad de estar fuera, nos desvinculamos de la naturaleza y somos naturaleza humana. Acá el que estaría en problemas, ¿no?, sería el compañero Weber, ¿sí?, porque él habla de naturaleza humana, pero acá, desde esta mirada, se complejiza, porque no solamente no es desligarse, sino que formamos un todo, ¿verdad?, en este concepto. ¿Van entendiendo? Por lo menos, sí. Sé que es muy intenso conceptualmente, pero me parecía pertinente para un poco pensar desde otro lugar. Entonces, lo que estamos planteando acá, la naturaleza como construcción de la modernidad, y el punto cero, entonces acá lo que empieza a cambiar es que el punto cero ya no es, ¿sí?, la modernidad lo que plantea, ¿sí?, es la conquista de América. El modo de producción que empieza a surgir con el capitalismo necesita de recursos. Entonces empezamos de aquello que era, ¿verdad?, para el siglo XVII, XVIII, comienza la modernidad, el desarrollo, el auge. Desde este lugar se plantea que es a partir del descubrimiento de América que se empieza a gestar un nuevo modo, una nueva organización social, pero también eso implica un cambio epistémico y también de vínculo con la naturaleza y con el otro. Entonces, en los orígenes del antropoceno, el actual régimen climático es una emergencia geosocial resultante de un régimen de verdad omnisciente errado, sobre el que se ha erigido un proyecto y un modelo civilizatorio absolutamente fallido. Revisar los orígenes del antropoceno es desencubrir qué régimen de prácticas y de relaciones sociales ha producido material e históricamente el régimen de verdad de objetualización de la naturaleza. Acá lo que nos están llevando es que nos volvamos a pensar que nosotros, ¿sí?, somos parte de la naturaleza.
A los otros días en la escuela, cuando nos mostraban la tela de araña, ¿sí? Que estábamos allá con el compañero, ¿sí? Entonces, que decían, bueno, ¿cómo mirar esto? Y lo que no se costaba hacer entender, por lo menos desde nuestra mesa, era que también nosotros dependemos de la araña. ¿Sí? No es solamente, de todo, todos tienen un vínculo, ¿sí? Con los distintos elementos naturales que vivimos. Entonces, lo que acá dice Donna Haraway, ¿sí? Que afirma que si tan solo pudiéramos tener una palabra para estos tiempos, debería ser sin duda alguna capitaloceno. O sea, de antropoceno ella dice no, porque cuando decimos antropoceno es como que todos los hombres o todos los seres humanos somos lo que hacemos el cambio climático. No, es una forma de vida, una forma de organización. No todos cambiamos, no todos incidimos en el cambio climático. ¿Sí? Hay distintos grados de responsabilidad en esto. El que tiene una fábrica, ¿verdad? Yo iba a hacer la presentación ayer y mañana, iba a trabajar sobre un tema puntual que está pasando en Colonia. Yo vengo de Colonia del Sacramento y hay un proyecto que se llama Más Colonia y se habla de una sociedad, de una ciudad inteligente, Smart City. Impresionante. Era lo que nos faltaba, una Smart City. ¿Dónde están colocando la Smart City? En una zona, ¿sí? Protegida, donde hay canteras, ¿sí? Entonces, esto es, ¿pero qué? Porque es un capital, ¿verdad? Y es un lugar que va a ser, también Gonzalo nos mostró también que en Maldonado pasan cosas también parecidas o más, y también acá en Rocha debe suceder, ¿sí? Entonces, todo ese problema que va a generar ambiental, no somos todos los colonienses. Es un sector, ni siquiera en este caso de la sociedad coloniense, son de argentinos y no son de los argentinos. Porque eso también tenemos que tener cuidado y los profesores de historia, yo tampoco no me voy a meter con esto, ¿sí? Pero con el tema de no es los argentinos, es un sector, un grupo minoritario de argentinos, ¿sí? Que colocan su capital para aumentar las ganancias, vamos a decirlo así. Entonces, esto hay que poner, para poner un poco el tema es el capital, las relaciones de poder. Entonces, sí cambio climático, claro que sí, sí, pero no todos. Y eso no nos excusa, pero sí nos tiene que dar cuenta de que esto no es tan simple. Y para mí, lo que tiene de didáctico, por supuesto, y para la formación docente, es que cuando los chiquilines, los otros días cuando estábamos en la barra de la laguna, ¿sí? Bueno, cuando preguntábamos, bueno, ¿y qué le pasa a los estudiantes? A los chiquilines o a las mujeres. No es lo mismo ahí tampoco. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿O qué pasa los efectos de acá en la ciudad de Rocha? Porque tal vez ellos algunos conceptos los pueden aprender, pero lo importante de la educación es que lo puedan aplicar, que lo puedan visualizar, que los hagan más libres y más conocedores de su territorio para poder intervenir. Porque si no puede ser todo, hasta yo lo aprendo, me sale barro en la actividad, pero no lo siento propio. ¿Sí? Entonces, acá, ¿sí? Bueno, ¿qué aportamos desde las ciencias sociales? Como era un poco la promesa de hoy que iba a hablar. Bueno, en el distanciamiento. ¿Sí? Lo que yo vivo, o lo que vivimos cada uno de nosotros como cientistas sociales o como docentes, ¿sí? en alguna de las áreas, es aportar el pienso. Pero el pienso despegado de nuestra sensibilidad inmediata. Nuestra sensibilidad inmediata nos ayuda. Pero tenemos que recordar que solamente es mía, que es muy limitada, que tengo que hacer el esfuerzo, la empatía, como dijo el compañero, y creo que también los compañeros de historias plantearon lo mismo, de ponerme en el lugar del otro. Y si tengo es necesario, bueno, andate al barrio si no entendés, si vivís, acá en Uruguay no es tanto, pero igual andate, cruzate, pero pasa en Colonia, y yo nunca fui a tal barrio, bueno, mira, ¿sabes qué? Andá, cruzate, andá en bicicleta, en moto, en auto, lo que vos quieras, pero yo caminá, sentí el aire de ese barrio.
Y tal vez ahí yo puedo interpretar cosas que sucedan al estudiante y puedo entender lo que les pasa. Porque en realidad lo que tenemos que tener claro que además de un saber sabio, ¿sí? Tenemos que nuestra especialidad es enseñar al otro. Por eso sí, de nuevo, una universidad de la educación, porque lo específico nuestro es el otro. Por eso lo que decía hoy también el compañero, ¿sí? El aula vacía. Cuando tenemos formación docente, ¿verdad? Y el semipresencial está genial, ¿verdad? Pero el encuentro con el otro. Entonces, como muchas cosas se van atravesando, ¿sí? Ante una situación se van atravesando distintos planteos y observación. ¿Van entendiendo hasta acá? Perfecto. ¿Sí? Bueno, a ver, la que no entiende mucho de esto es la profesora. Bueno, entonces, acá lo que estamos hablando es el capitaloceno, ¿sí? Que estamos explicando, y aparece la idea de hombre, el antropos. Y yo hice antropología. Ese antropos, pero es blanco, el antropos nuestro. Es hombre, es heterosexual. ¿Hay otros? ¿Hay realmente, y en otras culturas y en otros lugares, hay idea de hombre o de ser humano? ¿Cómo se plantea? Tenemos que investigar. ¿Qué pasaba acá con los pobladores originarios? ¿Qué pasaba en Colonia? Nosotros en Colonia tenemos museo español, portugués, hay uno indígena, por suerte, ahora pusieron. ¿Sí? Pero cuando preguntas mucho, no, son también son chicas que son una guía, ¿verdad? Que hacen pasantías, por favor. Entonces, eso, pero no saben más de ahí. Colonia fue un puerto esclavista y de eso no se habla. Entonces, ver el otro, tenemos hijos descendientes de eso, o nosotros mismos somos descendientes, y cuando uno da un tiempo en las clases, empiezan a surgir. A mí, yo recuerdo mucho el año pasado cuando vine acá y fuimos al museo de aquí de la esquina, una estudiante que yo veía que tenía claros rasgos, ¿sí? Nada. Cuando llegamos ahí, después de medio año, me dijo, profe, ¿sabe que mi abuela es descendiente de un pueblo originario? Ese tiempo que a veces nosotros, los docentes en particular, nos cuesta mucho el silencio, el tiempo de espera, la elaboración. Entonces, esto también es muy importante. Que a veces uno puede ser el barrio, tantas cosas. Y a veces nosotros, porque nos piden la administración, lo que creo que era ayer Pati, no sé, los compañeros, o la Augusto decía, nos piden tantas cosas que no tenemos tiempo de el pienso y dejarle al otro. Quedamos en un discurso, el estudiante crítico, el formador crítico, reflexivo, pero para reflexionar tengo que tener tiempo y tengo que encontrarme con el otro. Y en condiciones, porque tampoco son, que yo lo hago, sí, pero 15 minutos se reúnen, hacen un grupito, me dan una idea, dale. Eso no, eso yo estoy cumpliendo con una orden que me dicen que hay que aprender a enseñar, trabajar en equipo, pero eso no es trabajar en equipo, eso es armar un formulario y llenar. Entonces, estas cosas, ¿verdad?, que van sucediendo, y bueno, está dentro de esto de este antropos. Entonces, los efectos del capitalismo no es solo el clima y los ciclos hidrogénicos, bioquímicos, sino también son dinámicas de urbanización, de industrialización, de mercantilización, de carbonización, de uniformización de la vida terráquea. ¿Estamos todos conectados o estamos todos uniformados? Vamos a distintos lugares y encontramos casi todo lo mismo. No hay mucha diferencia de cómo nos vestimos y lo que comemos, ¿sí? Con los compañeros de Brasil o de acá mismo, ¿verdad? Antes comprar una papaya en Colonia era como decir, no existía. Primero que no sabías ni el nombre, no sabías que existía. Después sabías que existía y tenías que ir a Brasil. Y ahora la tenés todo el año. O sea, no hay como ir a Brasil a comer papaya, pero tenemos todo el año. Y así, todo, siempre, lo que está sucediendo. Entonces, los efectos del capitalismo y la humanidad es que va generando, ¿sí?, una forma de sensibilidad. Una forma de sensibilidad que ahí justamente
es cuando descolonizamos el antropoceno y el capitaloceno, implica ir a las raíces del capital como un nuevo patrón de poder. ¿Sí? Acá estoy citando, tomando a Quijano, Aníbal Quijano, el autor peruano, de carácter originariamente global y que acabó erigiéndose como una fuerza ecológico-política, reconfiguradora de totalidades, de relacionamientos, establecimientos, convencionalidades y emociones, ¿sí? Fuerzas motivacionales y valorativas, porque a veces tenemos que estar motivados, pero ¿motivados para qué? ¿Para qué tenemos que estar motivados? ¿Motivados para rendir más? ¿Motivados para...? O sea, ahí es donde tenemos... hay que estar felices. ¿No tenemos derecho a estar tristes? No es que tenés que... son estas cosas, ¿no? Como ponerlas ni blanco ni negro, poner matices. Y a veces sí tenés que estar... y sí, puedo estar más triste y otras veces puedo estar, ¿sí?, más alegre. Es poner, no ir justamente este antropoceno, este capitaloceno, ¿verdad? Lo que ha hecho es que nos ha anulado una gran parte de la historia, de nuestra sensibilidad. Somos seres de la revolución industrial y de la Revolución Francesa a la revolución mineral puesta en marcha con la explotación a escala industrial del Cerro Rico de Potosí. ¿Ah? Y hay imágenes bien interesantes de cómo era el Cerro Rico y ahora cómo está. El Cerro Rico es un lugar donde se extraía plata en el Potosí. ¿Sí? Entonces es necesario, ¿verdad?, ir indagando, y en términos de los cambios en las relaciones de producción, antes que la generalización del régimen asalariado, es preciso remitirnos a la organización racional a gran escala de la servidumbre y la esclavitud. Admitir la dependencia originaria y estructural del capitalismo respecto de la clasificación racial de las poblaciones como dispositivo clave de su sistema de explotación y superexplotación diferencial del trabajo humano. El capitalismo, nosotros decimos Revolución Francesa, Revolución Industrial, y en los obreros. No, esto empezó antes, empezó con la esclavitud. Empezó con el gran desmantelamiento, ¿verdad?, y la muerte de millones y millones de pueblos originarios. Lo que decía Krenak, o lo que dice Krenak, ¿sí?, la desaparición de muchas culturas. Y nosotros acá, porque hacemos propio nuestro de ese discurso, y la invitación es a tomar distancia, decimos, ay, ¿qué va a ser del mundo? Ay, para mis hijos, mis nietos. No, ya lo vivieron unos cuantos, por no decir unos miles de culturas. Entonces, bueno, América como consecuencia de la invasión y guerra de conquista de América y el despliegue del sistema organizado. De acuerdo a los autores, y acá lo que me interesa, ese proceso desencadenó el más grande desplazamiento y reemplazo de población humana en los últimos 13.000 años, con la muerte de más de 56 millones de habitantes originarios y el tráfico de 12 millones de africanos esclavizados. Entonces empezó mucho antes, no empezó en el siglo XIX ni en el siglo XVIII el capitalismo. Tiene antecedentes y antecede acá. Nosotros, acá en este territorio, ¿sí?, somos los que se da origen. Y tenemos la marca, la mémesis, la marca en el territorio, en nuestras mentes de todo esto. 1610 es la marca estratigráfica que se encuentra en la Antártida de cómo bajó el dióxido de carbono por toda la cantidad de población que había desaparecido. Se llama Pico Orbis. Está en los hielos de la Antártida este registro. Porque fue tantos los millones de personas que murieron que había menos, y de plantaciones y todo, ¿sí? Entonces, un poco para ir pensando algunas cosas que son muy teóricas, lo sé. Entonces, las relaciones de Occidente, humanidad y naturaleza, ¿verdad?, hay que trasladarla a por lo menos al 1610 y pensar que un cambio de las relaciones de la humanidad con el resto de la naturaleza y mayor que ningún otro desde la aparición de la agricultura y de las primeras ciudades. Y en términos relacionales, mayor que la aparición de la máquina a vapor. Un poco para allá. Entonces, América como un espacio subalterno constante, que seguimos
¿sí? Esta naturaleza objeto y naturaleza sujeto que la comenté al principio, ¿verdad? Somos naturaleza, pero estamos como, una cosa es naturaleza árbol, animalito, y otra cosa soy yo. Y yo tengo el poder de, y la invitación de Haraway es que formamos parte de. Somos todos naturaleza y todos tenemos relaciones, vínculos. Entonces la matriz de práctica social y las relaciones de poder que veníamos viendo, entonces, de acá para los filósofos. ¿Sí? Antes que una invención de Descartes y de Bacon fue una creación de los Cortés, de los Pizarros, de Valdivia, de Cabral, en fin, de hombres blancos armados, aventurados en una guerra de conquista y de apropiación conquistal para su exclusivo beneficio, desplegada contra los pueblos agroculturales, contra las mujeres, contra la tierra en sí. Todas ellas entidades violentamente subsumidas e inferiorizadas en la misma categoría ontológica de nuda naturaleza, mera objetualidad, desprovista de todo valor y de toda significación intrínseca. O sea, esto de que el pensamiento, ¿verdad?, la reflexión que se hace desde Europa, bueno, ya la habían llevado a cabo otros europeos, acá. ¿Sí? Y soy yo hoy que me estoy pasando. El hábitus conquistar, ¿sí? Seguimos tomando a Bourdieu, y es una práctica, el hábitus como práctica de conquista. Al otro, o a la cosa, pero el problema es que nosotros, al otro ser humano, es un recurso, es un medio. ¿Ah? Pensamos en términos de conquista siempre. Entonces, desde esto se ve la violencia como patrón civilizatorio. ¿Sí? Voy rapidísimo, así ya. Y el proceso propiamente moderno de cosificación de la naturaleza, que va a la mercantilización, la cientificación, la militarización. Pensemos que los militares, ¿dónde hay guerra? ¿Dónde hay recursos? Las guerras no salen en cualquier lugar, salen en los recursos. El extractivismo, que habíamos visto, ¿sí? La geopolítica y el extractivismo, que se relaciona con las guerras, ¿sí? Las dimensiones del extractivismo, que no solamente son geometabólicas, sino también son económicas, sociales, ¿sí? Y la instauración del individuo, el varón blanco, propietario, titular, exclusivo y excluyente, de alma, razón y derechos, todos atributos sobrevivientes del régimen de propiedad privada. Implica y supone la negligencia de la vida como fenómeno y proceso comunal comunitario, y la descomposición de la comunidad política en cuanto a práctica y posibilidad de convivencialidad pacífica y del bienestar común. Bajo esta lógica, el bienestar pasa a ser un privilegio de pocos, a costa de la superexplotación de vastas mayorías nacidas y por nacer, humanas y más que humanas. Entonces, acá tenemos niveles macrogeológicos, macrogeopolíticos, macrobiopolíticos. Entonces, acá, ya cerrando, tenemos los derechos de la naturaleza, que tienen historia, que surgen, ¿verdad?, con aquellos de los movimientos, ¿verdad?, que han ido contra acá en Uruguay, megaminería, contra la protección del agua. ¿Sí? Tenemos movimientos así. Entonces, siguiendo y concibiendo y tratando al continente, a su población y a su cultura y a su ambiente como terreno a conquistar, a domesticar para someterlo y adecuarlo a las exigencias de la civilización y el progreso. Así la naturaleza americana sigue sometida a un proceso violento de conquista continuada que no ha concluido. Entonces, fíjense, frente a esta ceguera colonial de las élites, las luchas anti-extractivistas vienen a reactivar y reactualizar una conflictividad radical, histórico-estructural, centrada en el estatuto ontológico sobre la madre tierra. Frente a la ontología política del conquistador, las agencialidades y subjetividades políticas surgidas al calor de estas luchas, de paren de fumigar, basta del monte, el agua vale más que el oro, dejar el crudo bajo la tierra, no se puede comprar la tierra, no se puede comprar el sol. Quería poner la canción de Calle 13,
¿sí? Entre otras consignas emblemáticas, vienen a expresar la reencarnación contemporánea de las reexistencias ancestrales contra la trayectoria exterminista de la conflictualidad desarrollista. Muchas gracias y disculpen.